El nuevo DCU, todo explicado hasta el momento del capítulo 1, Dioses y Monstruos. Que esto del capítulo 1 viene siendo como la fase 1 para los que vienen de Marvel, para que lo entiendan mejor. Y lo que se sabe también es que se pueden agregar una o dos películas más, así como una o dos series más a este capítulo 1. Y que al menos en esta fase se tendrían 2 películas y 2 series por año. Así es que entremos en materia y vamos con el anuncio de James Gunn. Que aquí mi primera crítica, que no fue demasiado claro como me hubiera gustado. Que sí, que ya sé que para eso están los youtubers y VTubers como un servidor, pero una ayudadita no hubiera estado tan mal. Así que el primer anuncio fue la serie animada de Creature Commandos, que para mí es de las cosas positivas de esta presentación, que es empezar con la división de animación de DC, que realmente ha sido lo mejor de DC en varios años. El segundo anuncio fue la serie de televisión llamada Waller, que para mí viene siendo la serie de Peacemaker 1.5, que obviamente sería en acción real y lo más seguro es que regrese la mayoría de los actores de Peacemaker. Después, el siguiente anuncio fue la primera película, en este caso Superman Legacy, la cual tiene la fecha tentativa del 11 de julio del 2025, la cual sería escrita por James Gunn, pero se desconoce quién sería el director y sobre todo, claro, quién va a ser el nuevo actor que interprete a Superman. Después tuvimos el anuncio de la serie de televisión Lanterns o Linternas, si lo traducen en español, donde veremos al dúo de Hal Jordan y Jon Stewart resolviendo misterios en acción real, los cuales por cierto se van a conectar con todo el DCU. Después pasamos a la película más opresiva y más agradable para mí, The Authority, que es lo más probable que sea la película más controversial de toda esta fase, porque estos personajes y sus historias no son precisamente para niños. Pero claro, eso último habrá que ver si los adaptan bien. Después tenemos el anuncio de la serie Paradise Lost, que por lo que yo entendí es una precuela de La Mujer Maravilla ubicada en Themyscira. Después tenemos el anuncio de la película de Batman The Brave and Bold, donde por fin tendremos a Damian Wayne como Robin en acción real. Y esto también nos da a entender que el Batman no va a ser un Batman joven, sino un Batman con ya experiencia por lo menos de unos 10 a 12 años, lo cual para mí también es palomita. Después se anunció la serie de televisión de Buster Gold, que lo más probable es que sea en acción real y sea una comedia. Después tenemos el anuncio de la película Supergirl Woman of Tomorrow, que obviamente esperemos que sea una buena adaptación del cómic. Y para terminar tenemos el anuncio de la película The Swamp Thing, que francamente es una sorpresa agradable para mí, pero también considero que puede ser un tanto riesgosa, al menos económicamente hablando, pero también se ve que tienen ganas y son valientes en lanzar títulos no tan conocidos. Así es que hasta el momento tienen todo mi apoyo y esperemos que funcionen. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Bye.